que debo aclarar que no es mía. Le pertenece a mi padre, quien era trailero, aunque ya se jubiló hace algunos años. Recuerdo que un día llegó muy impresionada a la casa. No lo habíamos visto en días, pues sus viajes generalmente eran muy largos. A veces atravesaba casi todo el país y estaba fuera de casa por varios días. Mi hermana y yo corrimos a abrazarlo como siempre, pero mi madre de inmediato lo notó raro, así que le preguntó que cómo le había ido, que por qué tenía esa cara, y esto fue lo que nos contó. Dijo que el viaje de ida había salido todo excelente, pero que cuando venía de regreso le pasó algo que aún no le encontraba explicación lógica. Nos contó que venía por carretera de San Luis Potosí. Ya venía de regreso a Ciudad de México, a casa con nosotros. Dice que apenas oscureció y notó que un tráiler se puso detrás de él. Como mi padre tenía doble remolque, él tenía que ir extremadamente lento por precaución. Y dice que el tráiler de atrás solamente tenía uno. Así que mi padre le dio la seña para que lo rebasara. Pero el camión de atrás empezó a tocar el claxon, a lo cual mi padre intentó orillarse lo más que pudo para que pudiera rebasarlo. Mi padre decía que podía hacerlo libremente, puesto que ese tramo era de un solo sentido, y no había más carros en ese momento. Únicamente venían ellos dos por ese tramo, así que no entendía por qué simplemente no lo rebasaba. De pronto aquel camión empezó a emparejársele. Mi padre no sabía qué rayos estaba haciendo. Dice que no podía ver bien quién venía conduciendo, porque el vidrio de ese camión estaba completamente oscuro. Únicamente le hacía señas con la mano de que lo rebasara, que tenía que seguir avanzando, pues era un peligro ir así, los dos emparejados. Pero el otro tráiler seguía igual, y la carretera tenía curvas muy pronunciadas. Imagínense el peligro de eso. Mi padre comenzó a pitarle. Hizo de todo, pues se acercaba a una curva muy peligrosa, y era imposible cruzarla así, los dos emparejados, como si el tipo quisiera jugar carreras o algo por el estilo. Dice mi padre que, cuando llegaron a esa curva, el camión salió disparado al vacío. Fue tanta la impresión de mi padre que casi pierde el control del volante él también, pero logró detenerse para auxiliar a aquel hombre y llamar a emergencias. Mi padre se bajó de su camión y corrió de inmediato a asomarse a aquel lugar, que mi papá dice que no estaba tan profundo. Alumbró con su linterna que siempre lleva con él, pero ahí no había nada. Él creyó que se encontraría con una escena desastrosa. El enorme camión incendiándose, o destrozado, yo qué sé. Pero no había rastro de ningún camión o algún otro coche. Él pudo